Entonces, en primer lugar, muchas gracias por estar aquí. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante, que es pues eso, las armas nucleares en los conflictos de la actualidad, pero para hacer eso lo vamos a hacer desde una perspectiva de la comunicación audiovisual con la película Oppenheimer y desde el punto de vista de un análisis químico. Y de ahí ya entraremos en la historia y todo lo que conlleva las armas nucleares en las relaciones internacionales, la política, el periodismo y todo lo demás. Entonces, voy a presentar a los ponentes que tenemos hoy. En primer lugar, Mónica Chinchilla, que seguro muchos la conocéis, porque igual es nuestra profesora. Es profesora de Derecho Internacional Público de la Universidad de Navarra, aquí, y experta en armas de destrucción masiva y terrorismo internacional. Se graduó de Derecho ya de bilingüe aquí mismo e hizo un máster de Relaciones Internacionales en Leiden, en los Países Bajos. Y luego también investiga Global Affairs aquí en la universidad. Luego, su tesis doctoral abordó el régimen jurídico internacional sobre el control de las exportaciones de armamento biológico y químico. Y bueno, ella ha hecho también otros trabajos académicos como en el Peace Research Institute en Frankfurt y en Estocolmo también. Y bueno, también voy a presentar a Francesc Sánchez Lovera, historiador, realizó un máster en estudios históricos en la mención de Historia Contemporánea y es doctor en Historia por la Universidad de Barcelona. Luego su tesis abordó procesos de integración en España en la OTAN y es fundador del Inconformista Digital, que es un medio de prensa independiente que destaca los principios de la libertad de expresión. Y ha impartido cursos sobre periodismo, conflicto y origen militar. Y luego también Adriana Rotejuela, que también es profesora aquí en la universidad, va a ser la moderadora porque ella es especialista en estudios químicos y va a ser en especial se especializa en análisis de flashbacks desde perspectiva multimodal. Y ella va a orientar un poco la conversación de hoy. Entonces, muchas gracias por estar aquí, espero que aprendáis mucho y que os guste la sesión. Gracias. Muy bien, gracias María Laura. ¿Se escucha, verdad? Bien, pues estamos aquí efectivamente para hablar de Oppenheimer y la bomba atómica con dos super expertos que ya han sido introducidos. Así que yo simplemente les voy a darles la palabra porque son ellos los que tienen muchísimo que decir. Entonces, en primer lugar, no lo sé, quizás antes de seguir el guión, pues quizás podéis empezar por lo que más os interese también Francesc y Mónica sobre este tema, la película y todo su contexto y todo lo que conlleva. Por ejemplo, Mónica, ¿por dónde te gustaría empezar? Pues quería dar lo primero quizá una breve introducción sobre qué es la perspectiva más jurídica de estas armas nucleares. Tampoco quiero extenderme mucho porque puede ser la parte más intensa, más aburrida, pero sí que es cierto que es importante, ¿no?, saber el orden jurídico según el contexto de cada momento, el contexto social, el contexto histórico, qué ha sucedido. Ahí es verdad que Francesc nos podrá dar una perspectiva mucho más concreta de la Guerra Fría, de cómo ha ido evolucionando, pero sí que me parece importante pues, tener en cuenta que a día de hoy no existe una prohibición total del arma nuclear, es decir, por muy extraño que parezca, no son ilícitas las armas nucleares de forma generalizada. Sí que existen una serie de tratados que prohíben de forma limitada las armas nucleares en diferentes aspectos, ¿no? El Tratado de No Proliferación, que quizá es el más conocido, del año 68, que prohíbe las armas nucleares, pero establece dos regímenes diferentes. Un régimen para los estados nucleares y para los estados no nucleares otro régimen distinto. ¿Cuáles son estos estados nucleares? Seguro que os hacéis una idea. Pues todos estos estados que han hecho una prueba nuclear antes del 1 de enero de 1967. Esos son los jurídicamente los que está permitido que tengan esas armas nucleares. Estados Unidos, Rusia, Francia, Reino Unido y China. Son los que jurídicamente pueden tenerlas. El resto, teóricamente, no. Pero sí que sabemos que hay ciertos estados que las tienen. India, Pakistán, Israel, tenemos ciertas dudas. Y lo mismo con Corea del Norte. Han planteado la idea de que las tienen. No lo sabemos con seguridad porque los estados no publican
sus arsenales nucleares, no sabemos cuántas tienen, pero hay ciertas estimaciones que hacen sobre todo organismos no gubernamentales. Entonces, eso es un poco el mecanismo que establece el Tratado de No Proliferación. Un régimen poco democrático, ¿no? Porque al fin y al cabo establece dos regímenes totalmente distintos. Se permite que unos estados sí tengan esas armas nucleares. Posteriormente han llegado otros tratados distintos, tratados algunos sectoriales que por regiones han prohibido el arma nuclear, también tratados que han prohibido las pruebas nucleares, que son incluso a día de hoy, teniendo en cuenta que existe una teórica disuasión que impide que los estados entre ellos pues, se lancen el arma nuclear, porque saben que al lanzarla también el otro estado se la va a devolver y crearía pues, esa situación de destrucción mutua asegurada que caracterizaba a la Guerra Fría. Pues las pruebas nucleares al final también están parcialmente prohibidas. Se han hecho sobre todo hasta el final de la Guerra Fría. A partir de entonces no se han hecho demasiadas pruebas nucleares, pero sí que hemos visto casos como el de Corea del Norte, que ha seguido realizando esas pruebas nucleares, y otros que quizá entendemos que están desarrollando su programa nuclear, como hoy en día puede ser Irán. También nos plantea dudas Arabia Saudí, nos plantea dudas también Corea del Sur, que quiera también proliferar y construir su propio programa nuclear, precisamente porque siente que hay riesgos ante los que se tiene que enfrentar. Y ante estas pruebas, como os decía, hay también ciertas limitaciones, pero son únicamente parciales. Parciales ya sea porque algunos estados importantes no la han firmado, como el Tratado de Prohibición Parcial de las Armas Nucleares o de las Pruebas Nucleares, y el Tratado de Prohibición Completo, que todavía ni siquiera ha entrado en vigor. Es un tratado que se adoptó en el año 96, pero que no ha llegado a entrar en vigor porque ciertos estados muy relevantes no lo han firmado, como son China y Estados Unidos. Así que se considera que hasta que ellos dos no lo firmen, no va a tener ningún sentido que entre en vigor este tratado. Así que, como veis, tenemos recursos jurídicos para afrontar el arma nuclear y la amenaza que supone, pero ninguno de ellos es totalmente efectivo. El último más reciente sería ese tratado para la prohibición del arma nuclear, que se firmó en 2017, es el más reciente que hay, y a pesar de que poco a poco va ganando la firma de nuevos estados, la ratificación, ninguno de los estados nucleares o de aquellos que entran en el paraguas nuclear de alguno de los estados nucleares han firmado el tratado. Únicamente lo han firmado aquellos que tienen menor peso en el orden internacional en el ámbito de las armas nucleares. Así que su efectividad práctica es muy limitada. Veis que no hay realmente una prohibición que pueda ser efectiva, así que hoy en día, bueno, más o menos podríamos decir que es lícita la tenencia y quizá incluso el uso del arma nuclear por aquellos estados que no han firmado los tratados principales. ¿Cómo se refleja esto en Oppenheimer? Sobre todo es verdad que es una cuestión anterior, porque es justo posterior a la Guerra Fría, creación de la Carta de las Naciones Unidas y en el proceso en el que se está desarrollando esas armas nucleares. Pero sí que me parece interesante tener en cuenta que en la película podemos ver cómo Oppenheimer sí que realmente tenía un dilema moral, ¿no? Tenía ese dilema entre desarrollar el arma y lo que para él suponía la importancia del desarrollo científico frente a ese problema moral que pueden suponer. Él conocía perfectamente, sabía que podía tener una repercusión muy relevante. De modo que en algunas situaciones está apostando por la cooperación internacional para limitar el uso de esas armas, pero en otras situaciones vemos cómo sigue desarrollándolas, sigue invirtiendo mucho tiempo, mucho esfuerzo en el desarrollo de esa arma. Incluso se muestra, creo, muy claramente en la película cómo está en contra del arma nuclear de hidrógeno. Es todavía más potente que las armas nucleares tácticas o estratégicas. Pero aún así hay un dilema moral en el propio Oppenheimer. En este sentido, y ya para acabar y darle paso a Francesc, sí que leí hace poco una entrevista de Christopher Nolan y él mismo describía esta situación como una situación en la que estamos sacando pasta de un tubo de pasta, ¿no? de un tubo de pasta en el que una vez sale de esa pasta, de ese tubo, ya no se puede volver a meter. Pues con la información o con este tipo de desarrollo científico puede pasar lo mismo. Una vez se disemina, ya está entre el público y esa información no podemos desactivar las armas nucleares, no podemos dejar que pues, dejen de existir o eliminarlas por completo. Sí que podemos, en cambio, fomentar un uso apropiado de esas armas, si eso existe, o a nivel social podemos educar a que la sociedad tenga esa idea del arma nuclear como un arma prohibida o que su propio impacto pues, pueda tener un efecto tan importante
que debamos prohibir. Así que quizás sea esa opción mejor, no tanto la moralidad de las armas nucleares como su no necesidad y como su deslegitimación desde la perspectiva más social. Gracias, Mónica. Justamente, y ahora dando paso a Francesc, que probablemente querrás comentar pues mucho de lo que Mónica ha dicho. Claro, hay que tener en cuenta la perspectiva histórica también. Parece ser que, quiero decir que desde que se creó la bomba y hemos visto todos los efectos que ha tenido, parece mentira que no hayamos aprendido nada, ¿no? Pero precisamente las narraciones y el contarnos otra vez la historia, y para eso además está el cine, hecho contar la historia nos recuerda que aquellos que tenían la bomba tenían dilemas morales y nosotros que hemos visto todas sus consecuencias parece que no nos planteamos nada, ¿no? Que todo vale. En fin, bueno, era mi pequeño apunte, no sé si queréis comentar después un poco pues esa perspectiva histórica, ¿no? Francesc. Bueno, primero, antes de nada, decir que estoy encantado de estar aquí con vosotros. Yo por mis estudios y por mis pequeñas investigaciones, pues he trabajado un poco el tema de las armas nucleares en el contexto de la Guerra Fría. Y al hilo de la película, pues podemos poner un poco en contexto, ¿no? O sea, cómo se dio ese inicio de las armas nucleares, cómo se dio el desarrollo en la Guerra Fría, qué pasó cuando desaparece esa Guerra Fría, ¿no? Ya con el desplome, ¿no?, de la Unión Soviética hasta nuestros días, que por mucho que pensemos que acabada la Guerra Fría el mundo ha sido más seguro, a ciencia cierta no lo es, ¿no? Entonces, la película lo que nos explica es cómo Oppenheimer y otros investigadores pues trabajan, ¿no?, en la búsqueda de la energía nuclear y terminan en la bomba atómica. La bomba atómica que se da en un contexto de guerra, de Segunda Guerra Mundial contra los nazis y pronto contra los japoneses. Ponen en marcha el proyecto Manhattan y después de trabajar durante un cierto tiempo, pues desarrollan, ¿no?, lo que es el arma nuclear, la bomba atómica. Oppenheimer, es cierto, bueno, que primero pues justifica, ¿no?, su investigación y justifica su logro, ¿no?, como una forma de terminar esa guerra, ¿no? Pero luego se da cuenta de los efectos que produce el arma que ha conseguido y la problemática de que este tipo de armas la tengan otros estados y que se entre en una carrera de armamentos, que es lo que sucede cuando termina la Segunda Guerra Mundial. La bomba atómica fue lanzada sobre Hiroshima y Nagasaki, terminó la guerra, pero también, en mi opinión, fue un aviso hacia la otra grande superpotencia que despuntaba en aquel momento, que era la Unión Soviética. Y en el momento que se lanzan, en mi opinión, interpretación, es cuando se inicia la Guerra Fría, que llegará hasta la disolución de la Unión Soviética. Todos los tratados el tratado de no proliferación, el tratado de reducción de armamentos de misiles de largo alcance, de misiles de medio alcance, de reducción del tratado de antimisiles, todo esto se producirá ya en una época bastante reciente, hacia el final de la Guerra Fría. Durante la Guerra Fría, voy a ir un poco poniendo puntos y entramos en el debate, o sea, solo señalar un par o tres de cuestiones, ¿no? Se llega a un momento, ¿no?, en el que se está muy cerca, ¿no?, del enfrentamiento directo entre la Unión Soviética y Estados Unidos con la crisis de los misiles en 1962, en Cuba, cuando Fidel Castro acepta unos misiles de la Unión Soviética como seguro ante una invasión procedente de Estados Unidos, ¿no? Había tenido el intento de invasión de Bahía Cochinos. En ese momento, Kennedy frena esa instalación de misiles con un bloqueo naval. Y luego se supo de que había llegado a un acuerdo con Khrushchev para intercambiar esos misiles que no se instalan finalmente en Cuba
con unos misiles norteamericanos que estaban instalados en Turquía. En ese momento se estuvo muy cerca en el enfrentamiento directo y se pone en marcha una línea directa que le llaman el teléfono rojo entre la Casa Blanca y el Kremlin. A partir de ahí se inicia poco a poco un momento, ¿no?, de coexistencia pacífica, ¿no?, y entre las dos superpotencias. Se dan cuenta, o sea, una cosa muy importante de las armas nucleares es que se va llegando poco a poco a un convencimiento de que una guerra nuclear no se puede ganar, ¿vale? Porque todos son perdedores. Y de ahí se llegará a los tratados que hemos hablado anteriormente. Otro punto clave fue también en Europa todo el asunto de los euromisiles, que ya se produce con la llegada de Ronald Reagan a la Casa Blanca y básicamente es un movimiento de misiles de medio alcance que colocan los rusos cerca de su frontera y la OTAN pues pone en marcha un plan de misiles en varios países europeos, ¿no?, para contrarrestar este ataque. El momento que se empieza a enderezar esta situación, ¿no?, pues es cuando llega Gorbachev al Kremlin y pone en marcha una serie de reformas y también llega a acuerdos con Ronald Reagan para poner en marcha esos tratados que comentaba Mónica anteriormente. Esto es un poco el contexto de las armas nucleares en la Guerra Fría, el inicio y en la Guerra Fría, y luego veremos que cuando se desploma la Unión Soviética, las armas nucleares siguen existiendo y no solo las tienen la heredera, en este caso de la Unión Soviética, que es Rusia y Estados Unidos, sino que también hay otros países, otros estados, ¿no?, como Francia, el Reino Unido y también China, que precisamente son los estados que tienen un puesto fijo en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, o sea, para que veáis un poco la relación entre poder militar y poder político. Y hay otras naciones como son Israel, que son Pakistán y la India, y más tarde Corea del Norte, y otras que lo han querido ser o lo quieren ser, como son Irán, por ejemplo. Ese es el panorama un poco que hay, ¿no?, hasta nuestros días, y decir que el arma nuclear no solo es el hecho de que tú la tengas y que puedas iniciar un conflicto, sino que tú tienes una baza, ¿no?, una pieza que disuade a otro estado de atacarte, disuade a otro estado de hacer una política que no sea la que tú quieres. Y esta disuasión nuclear llega hasta nuestros días. Y es importante tenerlo en cuenta para entender algunos conflictos durante la Guerra Fría como en nuestros días. Y me gustaría finalizar esta pequeña intervención que hago ahora, ¿no?, diciendo que durante todo este proceso, desde que finaliza la Segunda Guerra Mundial hasta el fin de la Guerra Fría y hasta nuestros días, es cierto que no se han vuelto a utilizar armas nucleares, pero ha habido una serie de guerras en las que muchas veces han estado implicados indirectamente Estados Unidos y la Unión Soviética, y luego más tarde Rusia y Estados Unidos, en la que el número de muertos también ha sido muy importante por armas convencionales. O sea, prohibir las armas nucleares, por supuesto, pero también deberíamos llegar a una sociedad, ¿no?, a un mundo, ¿no?, en el que desterráramos de una vez por todas, ¿no?, el enfrentamiento militar. Esa es un poco la intervención un poco así improvisada, ¿no?, que se me ha ocurrido haceros en este momento. Y a partir de ahora, pues, lo que vosotros queráis. Muy bien, muchísimas gracias, Francesc. Esta idea que mencionabas sobre la estrategia disuasoria, que precisamente se ve en la película, ¿no? Quizás vosotros podéis comentar esto.
yo veo que esa estrategia disuasoria sirve un poco como de excusa, ¿no? De, bueno, es que, porque en la película se ve, ¿no?, que desarrollan la bomba precisamente porque para desarrollarla antes que los nazis, y digamos que se plantea como algo positivo, ¿no? Porque mejor que esté en nuestras manos que no en las suyas. Pero después eso es, pues lo que decías, ¿no?, de la pasta de dientes. Una vez ya sueltas, no se puede parar. Entonces, no sé, bueno, aquí se pueden comentar distintas cosas, no lo sé, el dilema ético, ¿no?, si todo vale, qué pasa con esta estrategia disuasoria, la compramos, no la compramos, ¿qué opináis vosotros? En el contexto, pues, de la película, después ya también en un contexto más actual, no sé. Mónica. Sí, vale. Importante, yo creo que el contexto actual difiere mucho del contexto de la película y es muy importante porque el desarrollo jurídico está muy relacionado con el desarrollo histórico y también pues, el desarrollo de las armas nucleares, sobre todo su aplicabilidad o no aplicabilidad. Es cierto que hasta ahora la disuasión podríamos decir que ha funcionado, pero a la vez también podemos decir que las circunstancias actuales son bastante diferentes a las de entonces. Tenemos nuevas amenazas, tenemos unos grupos terroristas mucho más activos, tenemos también la posibilidad de que haya un fallo, como la ha habido a lo largo de la historia, ¿no? Ha habido fallos en Fukushima, por ejemplo, o fallos incluso humanos, ya no naturales, como Chernóbil, y hemos visto como en la guerra entre Rusia y Ucrania, pues también ha habido ciertos momentos en los que se ha puesto en duda la posibilidad de utilizar un arma nuclear o de que hubiera un tipo de fallo o algún tipo de ataque sobre las centrales nucleares. Entonces, el fallo humano es también una posibilidad, que haya un accidente. Y también, bueno, pues que algunos de estos estados que se llaman rogues, ¿no?, que se llaman como estados que son malignos de alguna forma, pues que quieran utilizar esa arma nuclear porque, entre comillas, la táctica es menos potente que la estratégica. Es cierto que un arma táctica es menos potente que la estratégica, pero al final, cualquiera de Hiroshima y Nagasaki ambas fueron tácticas. Hoy en día las armas nucleares son 15, 20 y 30 veces más potentes que aquellas. Entonces la destrucción, el grado de destrucción sería mucho mayor. Hasta ahora, ¿la disuasión ha funcionado? Sí, pero no podemos olvidarnos de eso, de que las circunstancias actuales son distintas y que puede haber fallos, puede haber grupos terroristas que quieran adquirirlas y pues puede haber situaciones diferentes en las que sí se utilice. Lo que está claro, bueno, es que la proliferación de este tipo de armamento entre estados o organizaciones que quieran usarlas, pues es más peligroso. O sea, ahora que hay más proliferación, es más fácil que se produzca algún accidente o que algún estado quiera usarla. No se ha usado desde entonces y por eso yo siempre digo que es un poco la disuasión nuclear, ¿no? Pensar que, a ver, o sea, ¿por qué llegan los norteamericanos y los soviéticos a limitar el número de armamentos? Porque ellos saben que iniciada una guerra nuclear, ¿no?, había una doctrina, ¿no?, que se llamaba la MAT, la loca, ¿no?, que decía la destrucción mutua asegurada, ¿vale? Y eso se ve. Hay algunas películas que han tratado el tema este, ¿no? Y a raíz precisamente de algún accidente, ¿no?, pues se pone en marcha todo un mecanismo, ¿no?, que es imposible de parar. Y bueno, desde entonces lo que se ha buscado es dejar de los conflictos armados el tema de las armas nucleares. ¿Qué podemos decir? La disuasión nuclear se usa, Rusia la ha usado, la está usando en este momento con el tema de la guerra de Ucrania. Hay otros estados que querían tener armas nucleares que no las consiguieron, que fueron invadidos, por ejemplo, el estado de Irak o el estado de Libia. Aquí yo no entro en clasificar qué tipo de estado eran, pero si hubieran tenido el arma nuclear, esos estados no hubieran sido invadidos ni destruidos. Es un poco lo que le sucede a Corea del Norte, ¿no? Y bueno, y realmente
Gracias, Es un asunto abierto, es un asunto abierto. Sí. Pero dime. Al hilo de esto que comentabas, creo que, los dos sabéis, mucho de regulación también actual, de cómo está una geopolítica. Mónica, creo que tenías una presentación, una serie de datos que no sé si quieres que veamos, aunque los comentéis los dos, lo que tú me digas, ¿eh? Si... Son muy gráficos y ayudan a entender. Yo creo eso, es que viendo, ¿no?, el mapa y los datos, pues, eso puede ayudar. Venga, adelante. Adelante. Yo te paso lo que me digas, si quieres, o te cambio partidas. Por una parte, quería que vierais un poco el mapa de esa posesión actual del arma nuclear o de la que se intuye que es la posesión del arma nuclear. Los 5 estados nucleares que comentaba también Francés, que son los que sí que pueden legalmente, entre comillas, de acuerdo con el TNP, tener esas armas nucleares y cuáles no. Ya os decía que son todo estimaciones, no se sabe con exactitud esas cifras porque los estados no las publican, pero se estima que más o menos tienen esas cantidades. También me parece interesante que vierais estos gráficos que son públicos, uno los puede hacer en internet. Hay una página que es NukeMap que se ha desarrollado precisamente para poder indicar pues, qué tipo de efecto tendría la destrucción o el lanzamiento de un arma nuclear sobre una ciudad concreta. En este caso hemos elegido Hiroshima en Madrid, pues para que vierais un poco qué efecto podría tener y qué impacto, ¿no? No solo el núcleo del lanzamiento, que es donde se producen pues, los efectos más dañinos, sino la onda expansiva que se produce después. Y aquí solo se tiene en cuenta pues, el momento de la explosión, pero con los años ese número de muertos, de afectados, crece exponencialmente precisamente pues, por todos esos elementos contaminantes tóxicos que se quedan en la atmósfera y que van causando muchas enfermedades que se transmiten de generación en generación. Por si alguien no tiene tan en la cabeza Madrid, aquí vemos como si lanzáramos Hiroshima en Pamplona, abarcaría de Burlada a Barañáin, más o menos el diámetro del círculo sería ese, o sea que la ciudad quedaría pues, prácticamente destruida. Y esto es Hiroshima, 1945, pero si vemos una de las armas que ha probado Corea del Norte, de las armas nucleares, esta es la que probó en 2017, el impacto todavía sería muchísimo mayor. O sea que las de hoy en día ya no vemos un arma de hidrógeno, de esas que hablan que son todavía más potentes, que no utilizan procesos de fisión, sino que utilizan de fusión, que eran los que no quería utilizar Oppenheimer, pues sería eso, todavía mucho más fuerte ese impacto. No sé si había alguna más, creo que es sobre todo esas ideas que me parecían interesantes, que tuvierais en mente cuando lo aterrizamos sobre nuestro día a día, parece que queda más claro el impacto que puede tener un arma nuclear. Sí, perfecto. Ahora sí. No sé, a mí, después también daremos paso, ¿no?, aquí al público para que hagan las preguntas que quieran, pero a mí una pregunta, ¿no?, pues porque se oye de vez en cuando, ¿terminó realmente la Guerra Fría o no terminó? O ha sido una especie de guadiana, ¿no?, que parecía que terminaba y ha vuelto a, no sé, un conflicto que estuvo latente un tiempo y ha vuelto a resurgir. ¿Qué opináis sobre esto? Igual, Francés, tu perspectiva histórica puede... Bueno, ¿qué entendemos por Guerra Fría? Eso es lo primero. Entendemos que se proponen dos tipos de mundos diferentes, dos tipos de sistemas diferentes, o entendemos un enfrentamiento entre dos superpotencias indirecto y a través de terceros países. Yo creo que en su momento la Unión Soviética y Estados Unidos presentaban un modelo de sociedad, un sistema económico, un sistema político, un sistema social y un sistema cultural que eran diferentes. Había puntos en común, pero había sus diferencias. Eso, caída de la Unión Soviética, Rusia y China también, de la que no hemos hablado mucho, tienen una economía de mercado. Mucho que haya un control férreo desde los estados, ¿no? Pero es un capitalismo también. Entonces, en la Guerra Fría se proponían esos dos modelos al resto del mundo. Y precisamente al friccionar esos dos mundos provocaban guerras, ¿no?, como
la guerra de Corea, la guerra de Vietnam, Angola, Afganistán, revoluciones en Asia y en América Latina y también golpes de Estado. ¿Qué podemos decir desde que cae la Unión Soviética hasta ahora? Bueno, han seguido habiendo conflictos, ¿no? Y desde que Rusia, digamos que ha buscado sus intereses, igual que China, ¿no? Esa ascensión económica tan fuerte de China, ha buscado sus intereses, fricciona con otro mundo, que es el nuestro, que es el mundo de Occidente, que básicamente es Estados Unidos, Europa y otros países que son aliados, fricciona con ese otro mundo. Más o menos eso al final provoca en algunos conflictos un enfrentamiento que es equivalente a la Guerra Fría, que es lo que podemos ver lo que está sucediendo en Ucrania, pero también en otros escenarios de los conflictos que ha habido, ¿no? en las últimas décadas, puede haber en el futuro. No sé qué opináis. Yo quizás sí diría que al margen de tanto las guerras, sí que creo que se está produciendo una segunda carrera armamentística. No sé si comparable con la de... Vale. Pero sí que el desarrollo tecnológico y la situación... Claro, es que las armas nucleares también se quedan obsoletas, ¿no? Entonces, hay nuevos tipos de armamento. Antes eran misiles balísticos, ¿no? Que tú lanzabas ese misil, ¿no? Y tú podías saber dónde iba a caer y podías tener un misil que destruyera ese misil antes de que cayera en tu territorio, ¿no? Los nuevos sistemas de misiles pueden mover ese misil hacia un lugar o hacia otro, por ejemplo. El nuevo tipo de armamento ruso y norteamericano, pues hace incapaz, ¿no? al otro de parar ese tipo de armamento. Estos son programas de armamento que duran muchos años, que duran décadas, ¿no? Y ese armamento, hablábamos del Tratado de No Proliferación, ¿no? Y hablábamos de los tratados de eliminación de armas nucleares, pero mientras se hace eso al mismo tiempo, se va modernizando, se van metiendo nuevos ingenios nucleares y se va modernizando el arsenal que tienen. De hecho, se habla mucho, o se ha hablado en los últimos años de los misiles hipersónicos, seguro que en algún punto lo habéis Sí, eso es lo que estaba diciendo. Sí. Es precisamente pues, un misil balístico, haría una parábola, en cambio un misil hipersónico pues no generaría esa parábola, sino que sería mucho más impredecible y sería mucho más difícil de detectar con los radares. Así que establece o impone pues, un elemento todavía mayor de inestabilidad, de inseguridad y de desconfianza entre los estados que sí que tienen esas armas nucleares. Sí, sí. Bueno, nuevo tipo de armamento, ¿no? También en armamento convencional, pues también hay tipos de misiles, ¿no? que son lanzados y luego hay otros que los interceptan, ¿no? Y bueno, a ver, todos estamos hablando también hay una industria militar, ¿no? Que promueve, ¿no? Este tipo de armamento, todo tipo de armamento, pero sobre todo, que es muy costoso, ¿no? En Estados Unidos, pues hay un complejo militar industrial, ¿no? Que produce ese tipo de armamento. En Rusia también. En China, pues una economía estatalizada, pues también, ¿no? Y bueno, y este armamento, no el nuclear, pero sí el convencional, pues también es vendido, ¿no? a otros estados, ¿no? Esos otros estados lo compran y lo usan o lo guardan, ¿no? Para defenderse, entre comillas, ¿no? En algún momento, ¿no? Y entonces todo esto, si lo ponemos en relación con Oppenheimer, que aquí yo creo que también podemos ya abrir el diálogo al público, ¿qué creéis que la película nos enseña de alguna manera? Que quizás tampoco tendríamos que verla como buscando una moraleja, ¿no? Pero bueno, ¿sobre qué creéis que nos puede hacer reflexionar? ¿Qué podemos... ¿Cómo nos puede ayudar, ¿no? en este mundo de hoy tan complejo, con todo lo que nos acabáis de explicar? ¿Mónica? Sí. Pues yo creo sobre todo que a mí al verla lo que me aportó es más una diferente perspectiva o
me hizo preguntarme más cuestiones sobre la persona en sí misma, ¿no? Sobre ese dilema entre el desarrollo científico, que bueno, pues uno busca, quiere y pretende eso en su trabajo, ese desarrollo científico constante, pero a la vez en muchos aspectos tiene o supone un riesgo también muy elevado, ¿no? ¿Dónde puede cesar ese desarrollo científico para que no suponga un riesgo para el ser humano? Es cierto que en esta entrevista que os comentaba Christopher Nolan, en su momento, él lo que decía era que su película pues, no la estaba haciendo con un propósito moral ni para lanzar un mensaje. Simplemente le parecía interesante la vida de Oppenheimer y esa era su misión, ¿no? Y pues, hacer ver a la gente cuál fue la vida de Oppenheimer. Entonces, ni siquiera tenía esa finalidad de inculcar una moralidad. Y los bandos más pacifistas creo que la consideran insuficiente como para realmente no se refleja la problemática de las armas nucleares posteriores o qué daño pueden hacer, el impacto que ha tenido sobre las poblaciones en las que se han realizado estas pruebas nucleares, estos ensayos. Esos aspectos realmente se los salta entre comillas o simplemente pues, se ciña a eso, a la vida de Oppenheimer, que es lo que dice que quería. Yo creo que Oppenheimer, a ver, él quería investigar la energía nuclear. La energía nuclear no solo tiene que ser para militares, ¿no? La energía nuclear pues produce electricidad, por ejemplo, y con su problemática como hemos visto en Fukushima o vimos en Chernobyl, ¿vale? Pero no solo, en principio, esa investigación terminó en las armas nucleares. Se ve de refilón, ¿no? Todo el tema de Hiroshima y Nagasaki, pero yo creo que él sí tiene una carga moral, ¿no? En ese aspecto, si lo queremos ver así, ¿no? Porque él es el padre, ¿no? De la bomba atómica, ¿no? Es el padre de la muerte, ¿no? En cierta forma, ¿no? Y él, cuando hace una visita al despacho oval del presidente Truman, en ese momento, ¿no? Él quiere advertir de los peligros, ¿no? de la carrera armamentística y de la bomba atómica, ¿no? Y lo que le dicen es que este llorón que no venga nunca más aquí. Que yo fui el que lancé la bomba atómica, pero él tiene un cargo moral. Tiene un cargo moral y por eso, junto con Einstein y otros investigadores, pues lo que hará será hablar de los peligros, ¿no? No solo de la bomba atómica, ¿no? Sino del enfrentamiento nuclear, ¿no? Que él pensaba quizá que la bomba atómica iba a representar el fin de las guerras, que en cierta forma el enfrentamiento directo así ha sido, ¿no? Pero él no tenía presente que la bomba no solo la iba a tener Estados Unidos, sino que la iban a tener los demás. Lo tenía presente, pero no podía saber, ¿no? Hasta qué punto iba a llegar, ¿no? Esa proliferación. Es un poco lo que yo creo, ¿no? de la película, ¿no? Y con un final inquietante que no voy a desvelar, ¿no? Pero que precisamente en un mundo que vivimos ahora mismo, dos guerras abiertas, una entre dos ejércitos potentes, ¿no? Como es Rusia y otro que es Ucrania, que hemos armado nosotros, ¿no? Occidente me refiero, y otra que llamamos guerra, pero básicamente es un enfrentamiento asimétrico, ¿no? Entre un Estado poderoso como Israel y una milicia jamás considerada terrorista, ¿no? Que se está cebando en muchos civiles y que si contemplamos algunas imágenes de esos bombardeos, que también podríamos hablar de los bombardeos en Ucrania, no son tan distintas, ¿no? Hacia dónde hemos ido, ¿no? Y hacia dónde vamos. Yo creo que podemos ya abrir el debate. Si queréis hacer preguntas concretas a cualquiera de los expertos, comentar alguna cosa, podemos quizás comentar un poco más a fondo la película también, si queréis, ¿no? Cómo se presenta, lo decía Mónica, ¿no? Es en el fondo es la vida de Oppenheimer y el punto de vista está muy marcado de distintas maneras, ¿no? En la película. Entonces, ¿quién...? Sí, María Laura va con el micro, así se graba y ya está.
Muchísimas gracias por la charla de hoy. Yo tenía una pregunta. ¿Puede ser que se esté desarrollando una amenaza del mismo calibre del arma nuclear con armas biológicas, químicas y radiológicas? Gracias. Sí, se ha hecho. De hecho, se ha hecho. Se ha hecho, pero también hay Mónica creo que nos puede hablar también de ello. Que sé que hay acuerdos y prohibiciones, ¿no?, sobre el uso de este tipo de armamento, ¿no? Pero el armamento químico se ha utilizado, ¿no? El armamento biológico es tan peligroso, ¿no?, que oficialmente no se usa, ¿no? No sé qué puedes decir, Mónica, de esto. Bueno, aquí creo que José María ha abierto la caja de Pandora porque yo podría estar hablando de esto todo el tiempo que quisierais, así que voy a intentar ser breve. Un poco relacionado con lo anterior, yo creo que la amenaza biológica y química es más real que la nuclear, porque la nuclear se ha demostrado que, a pesar de utilizarse en el año 45, que mantiene esa disuasión más o menos. Yo os decía que las circunstancias actuales me parecen muy diferentes, pero bueno, sí que se conoce la magnitud, entonces da mucho más miedo utilizarla, ¿no? Sabemos que hay una destrucción mutua asegurada, como comentaba Francesc, así que veo más posible un ataque biológico o químico que uno nuclear, sobre todo desde la perspectiva de un grupo terrorista, porque la adquisición de un arma nuclear en un grupo terrorista es muy poco probable, hace falta un equipamiento militar pues, muy costoso, tanto a nivel científico como a nivel económico, que un grupo terrorista posiblemente o probablemente no llegaría a adquirir. En cambio, es relativamente fácil construir en casa, sin ánimo de animaros a hacerlo, pero adquiriendo ciertos productos en Amazon podemos construir tanto un arma química como un arma nuclear y sabiendo, teniendo ciertas nociones de biología de química. Así que, en el caso de los terroristas, es mucho más probable y, como también decía Francesc, ha sucedido. Ha habido ataques con Antrax, ha habido ataques en la guerra en Siria, tanto de grupos estatales como de grupos no estatales, con sarín, con Soman y con químicos de fácil acceso, ¿no? Uno puede utilizar el cloro, suele utilizar el ejemplo del cloro porque es muy real. Aunque no es un producto prohibido por la Convención de las Armas Químicas, sí que se puede utilizar para una bomba química como para limpiar piscinas. Así que su control es mucho más complicado que el de unas centrifugadoras nucleares, que son pues, elementos muy grandes y se detectan más fácilmente, aunque a veces se han exportado y pues, no se detectan las exportaciones. Lo habitual es que sí, es más fácil, pero con los productos biológicos y químicos es muy fácil comerciar hoy en día, pequeños paquetes, a través de Amazon o cualquier plataforma. Entonces, su control es mucho más... No des ideas, no des ideas. Ya. Espero que... No, lleva razón. Pero sí, yo estoy de acuerdo que es mucho más sencillo la adquisición de esa arma biológica química. Incluso ha habido dudas, ¿no? Y especulaciones sobre si el COVID ha sido man-made, ¿no? Pues que fuera un desarrollo del ser humano o que realmente haya sido un accidente natural o pues, del ser humano. Claro. Es que de esas especulaciones, pues... Claro, pero tú misma, o sea, el COVID, o sea, supongamos que hubiera sido un arma biológica, ¿no? Pues afecta a todo el mundo, ¿no? Este es el problema, ¿no? De las armas biológicas o químicas, ¿no? Que se pueden girar en tu contra, ¿no? Y ya en la Primera Guerra Mundial se usaron, ¿no? Armas químicas, ¿no? Y se llegó a un acuerdo de no usarlas. En la Segunda Guerra Mundial, pues, y en las demás guerras se han usado, ¿no? Pero milimétricamente, ¿no? O sea, son armas peligrosas, baratas, como tú dices. Y bueno, y si es una amenaza, ¿no? Que, como tú dices, que un terrorista puede usarlas, ¿no? Pero ahí ya se tienen que ver la preparación que tengamos como sociedades y como estados, ¿no? Para vigilar que no se puedan usar los grupos. De hecho, se han utilizado a veces sin saber realmente que eran armas, ¿no? Pensad en siglos atrás, cuando los animales muertos podían contaminar a una población entera mediante la contaminación de aguas, pues sin ni siquiera llamarlo arma biológica o arma química, más o menos ya se utilizaban para matar a gente. Y hoy en día, con el desarrollo tecnológico, la convergencia entre lo biológico y lo químico, la impresión en 3D,
pues con ese desarrollo tecnológico todavía puede ser más sencillo, con el comercio mundial que hay hoy en día, pues que se desarrolle, que se puedan adquirir estos productos, por eso el control es todavía más necesario y a la vez más complejo. Así que tiene que haber pues, una adaptación constante a las circunstancias. De ahí que la historia y pues tanto lo jurídico como lo más material tenga que estar siempre. Hemos desviado un poco de todo. No, vamos, pero... Solo recordar que una vez que un régimen nefasto, ¿no? Que utilizó componentes químicos en la arma química, pues fue precisamente los campos de concentración y exterminio, ¿no? Que liquidaron a una buena parte, ¿no? del pueblo judío aquí en Europa. Y en el fondo es armamento químico también, ¿no? Y eso pues tenerlo en cuenta, ¿no? Los estados se han curado mucho, ¿no? de usar este tipo de armamento, ¿no? Precisamente, ¿no? Por lo poco que tú dices, porque se puede tirar en contra tuya, ¿no? Pero bueno, tampoco podemos vivir en una sociedad con miedo permanente a este tipo de cosas. Yo tenía una duda sobre más que nada las narrativas audiovisuales y cambiando lo que es la historia internacional. O sea, ya hemos, bueno, gracias por estar acá, ya hemos establecido que Oppenheimer no es una película que, bueno, tenga la intención de generar esta conciencia moral acerca del uso de las armas nucleares, pero, o sea, en su opinión, ¿creen que estamos poniendo narrativas en la actualidad que están generando esa no sé, cultura de moralidad o, no sé, prevención al uso no tanto de armas nucleares, sino armas biológicas, como mencionaron, armas en general? Gracias. Pues a ver si he entendido bien la pregunta. Si estamos concienciados de que este tipo de armamento, si entiendo bien, peligroso y no se debe usar, ni se debe tener, en mi opinión. Pues yo creo que, bueno, que es un asunto que está fuera del debate, ¿no? Y ha aparecido en el debate, pues, precisamente, ¿no? Con la guerra de Ucrania otra vez. Ha aparecido otra vez en el debate. Recuerdo cuando España entró en la OTAN, entró con el gobierno de Calvo Sotelo, entró la estructura militar integrada, ¿no? Directamente, ¿no? Y una de las condiciones que puso el gobierno socialista de Felipe González era de que no se introdujeran en España armas nucleares. Él está a favor de la OTAN, ¿no? Al final, ¿no? Pero hizo una campaña por el no antes, ¿no? Y una de las condiciones era el no tener armamento nuclear, ¿no? En España, porque el hecho de tenerlo ya te sitúa, ¿no? Como uno de los objetivos más claros y principales, ¿no? Entonces, tiene que ver un poco, está ligado eso que estás diciendo tú, ¿no? Con la concienciación de posicionarnos a favor o en contra de las guerras, ¿no? O considerar si hay guerras justas o hay guerras injustas, si hay guerras defensivas, hay guerras ofensivas, ¿no? O sea, una cosa patada a la otra, ¿no? Y en el caso, bueno, pues de España, pues pensar en una estructura militar integrada que es la OTAN, ¿no? Y obliga, ¿no? a una serie de compromisos. Es un poco paradójico a la vez porque hoy en día la estrategia de la OTAN es plenamente nuclear, ¿no? Sí que en las nuevas estrategias que va desarrollando, la última, pues la del año pasado, si no recuerdo mal, en Madrid, en su planteamiento estratégico, las armas nucleares son un sí o sí. De ahí que pues, haya sido peligroso hasta ahora que algún estado de la OTAN interviniera en la guerra entre Rusia y Ucrania y pudiera verse como ya un conflicto nuclear. Así que en ese sentido me parece bastante paradójico y ver que están presentes en la forma de operar de la OTAN. A la vez, sobre la moralidad, yo creo que, como decía Francesc, está más que claro, no hay debate en que todo el mundo sabemos que no son armas morales. Y probablemente Putin también lo sabe que es un arma no moral. Pero entre sobrevivir como Estado, o lo que él cree que es un Estado, y no sobrevivir, o esa moralidad queda totalmente dejada a un segundo plano, cuando lo principal es sobrevivir y
que su seguridad nacional esté en juego. Siempre, Yo creo que siempre te puedes meter en el pellejo de otro, ¿no? O otro Estado, ¿no? O sea, el asunto está de que un enfrentamiento con Rusia pues es un enfrentamiento con un país que tiene armamento nuclear. Un Estado que se enfrente, que sea atacado, ¿no? En este caso por Rusia, pues por el hecho de estar en la OTAN, ese Estado, pero el resto de Estados subsidiariamente defenderían a ese Estado y ya entraríamos en un conflicto global, en este caso, que podía ser China también, ¿no? Por decirte algo. Y luego lo de las armas morales, ¿no? O sea, no sé hasta qué punto, ¿no? Hay algún arma que sea moral, ¿no? Pero bueno, podemos pensar que está el principio básico de autodefensa, ¿no? Para que no inflijan daño cuando tú no has infligido ninguno, ¿no? Pero cuidado con esto también, porque hay un Estado que todo el mundo dice que tiene derecho a defenderse, pero ya sabemos que su forma de defenderse también a veces es como un elefante en una cacharrería, ¿no? O sea, provoca 10 veces más muertes, ¿no? Que las que un atentado terrorista le han provocado a ese Estado, ¿no? O sea, un poco al final se reduce esto, ¿no? Yo creo, ¿no? De que no hagas al otro lo que no quieres que te hagan a ti, ¿no? Es una cosa muy básica y muy sencilla, ¿no? Pero cuando se pone por delante las razones de Estado, ¿no? Pues priman los intereses de ese Estado sobre otro. Y en el caso de Ucrania, bueno, pues tenemos unas explicaciones, ¿no? Pero hay que entender la historia, cómo ha ido la historia, ¿no? Desde la disolución de la Unión Soviética y lo que ha pasado, ¿no? hasta nuestros días, ¿no? Cómo se han movido, ¿no? Esas alianzas militares, ¿no? Y qué pasó en Rusia durante la caída de la Unión Soviética, y cómo ese Estado se ha vuelto a subir, ha vuelto a ascender, ¿no? Y un poco las ficciones que decía yo, ¿no? Imaginaos, por ejemplo, yo que sé, que México se hace aliado de Rusia y además hace una alianza militar, ¿no? Pues imagino que a los Estados Unidos no les gustaría mucho, ¿no? Pues es un poco lo que ha pasado con Ucrania, ¿no? No estoy justificando nada, sino estoy un poco explicando la visión y la forma de pensar que tiene el Estado soviético. El Estado ruso, yo he tenido un error ahí en estos momentos, ¿no? Bueno, tenemos aquí dos preguntas. Hay unos cuantos, eso sí. Sí, además, claro. Bueno, realmente, después de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial y de la Guerra Fría, se podría decir que en cierta medida hay un cambio de paradigma de la percepción de las armas, de la guerra, y justo ahora, tanto en la ciencia política como en las relaciones internacionales, se habla de todo esto, de un desarme más humanitario. Pero quería preguntarles un poco hacia dónde se orienta el futuro de las armas nucleares o en general de esta nueva carrera armamentística, y por qué hoy es necesario pensar en este tema como estudiantes y también en un futuro como profesionales, tal vez el Estado. Yo diría que hoy en día, sobre todo con las últimas guerras que han estallado, incluso iría más bien hasta Siria, luego Ucrania y Rusia, ahora la guerra híbrida que comentaba Francesc entre Hamas e Israel. Yo más que de desarme hablaría de rearme. Es un poco triste, pero sí que puedo ver una segunda carrera armamentística y hablar de un rearme de unos estados que ven una situación que puede poner en riesgo su seguridad nacional y que también desean tener ese arma tan potente, ¿no? Porque Corea del Sur, por ejemplo, ante un vecino como Corea del Norte que parece que está desarrollando el arma, ¿qué va a esperar Corea del Sur? Pues va a intentar ponerse al nivel, al menos poder competir o poder disuadir a Corea del Norte de lanzar un ataque nuclear a su población. Si no tenemos esa capacidad de disuasión, es donde hay más dudas y se genera más incertidumbre sobre si alguien puede lanzarnos ese arma nuclear o no. Entonces, entendería que Corea del Sur, que Arabia Saudí, que otros estados de Oriente Medio, sobre todo en un momento tan inestable en la región, pues quisieran buscar ese arma nuclear. Yo me pongo
no sé, intento ponerme en la piel de esos líderes de los estados y pues, quizá por proteger a mi familia o lo que sería el estado, mi población, pues quizá también querría tenerlas, ¿no? Por si acaso. Yo no para utilizarla, pero sí que no por si acaso. Al menos, si alguien me amenaza, yo puedo amenazarle de vuelta y de alguna manera me protejo. Eso sería un poco la idea de la disuasión. Que es verdad que no sabemos si funciona o no, pero hasta ahora, pues sí. A ver, lo que está claro, lo que está claro es que si la tienes, no te van a invadir. Pero si la usas, vas a perder. Vas a perder tanto tú como al que vas a atacar. A no ser que sea un Estado que no disponga ese tipo de armamento. Que a la vez es curioso, ¿no? Que existan unas armas que se desarrollen con la cantidad de dinero que se invierte para el desarrollo de esas armas, que es pues, multimillonario, Sí, y que no existen para no usarse. Existen para que haya 5.000 armas nucleares más o menos estimadas, tanto en Estados Unidos como en Rusia, y que estén ahí, pues, cogiendo polvo para no usarse. Que a la vez, pues qué bien que estén para... sí, no. O sea, eso en cuanto... Si pensamos un poco sobre esto, no se le ve el sentido, ¿no? Un poco... todas esas películas que se hicieron a mí me gusta el cine también, ¿no? Aparte de la historia, ¿no? Y todas esas películas que se hicieron en los años 60, 70, 80, ¿no? Justamente lo que estaban hablando era la inutilidad, ¿no? de la guerra nuclear. Estaban hablando. Últimamente no se hacen, no hay este tipo de películas con mensaje, ¿no? Que yo digo, ¿no? Que lo tienes hasta películas sátiras, ¿no? Como satíricas como Teléfono Rojo, Volamos hacia Moscú, como Punto Límite, pero también como Juegos de Guerra, ¿no? Que era una película así de adolescentes, ¿no? Que te estaba diciendo, cuidado de dónde vamos. Y yo creo que esta concienciación, ¿no? Que al mismo tiempo la puedes aplicar en las armas nucleares, pero la puedes aplicar también en lo que son los conflictos armados, yo no la veo tanto como la veía antes, cuando era más joven, y como la he visto yo en este tipo de películas, ¿no? Sí, que era un poco la pregunta que hacía antes de Mafe, entonces ya también queda respondida doblemente. ¿Alguna otra pregunta por aquí? ¿Aquí? Sí. Hola, bueno, muchas gracias por tu tiempo. Mi pregunta va más enfocada hacia la historia. Bueno, hemos establecido que ciertamente durante la Guerra Fría estas dos superpotencias tenían mucha influencia, que se llaman los hemispheres, ¿no? Dentro de muchos países, pero no solamente ideológicas, sino también en tema de conflictos, en la invasión de Afganistán, la guerra de Corea, la guerra de Vietnam, y también en América Latina con el Plan Cóndor, por ejemplo. Entonces, como observamos todo eso que sucedió en la Guerra Fría, mi pregunta es que si sienten que esas influencias suceden y están sucediendo en conflictos que vemos hoy en día, no solamente, sí, no solamente en tema ideológico, pero sino también en tema de armamento. Totalmente. Sucede mucho en tema de Ucrania. Bueno, quería, tal vez un poco ver la pregunta, pero quería para desarrollar un poco y discutir un poco. Gracias. Sí, o sea, el Plan Cóndor fue un episodio más de la Guerra Fría en Latinoamérica, ¿no? Sudamérica. Un momento de gran efervescencia, ¿no? Por la Revolución Cubana y la exportación de la Revolución Cubana por métodos más revolucionarios o más democráticos, da igual. En toda Latinoamérica, pues hubo una contestación, ¿no? Por la parte de Estados Unidos apoyando a militares, ¿no? De tendencias derechistas, ¿no? Y eso, pues, ahora no desde el plano ideológico de comunismo y capitalismo, porque el comunismo no existe en ninguna parte, ¿vale? Pero, o existe, pero no como existía antes, ¿de acuerdo? Porque hay una confluencia. A ver, una cosa muy importante que no hemos dicho y que hay que decir es que la diferencia de ese enfrentamiento, que puede ser nuclear o lo que queramos, en la Guerra Fría y ahora, es que ahora hay una interdependencia económica muy fuerte, es por efecto de la globalización. Esto no existía, entonces, en principio, podemos pensar que la guerra mueve mucho dinero, ¿no? Pero una gran confrontación tampoco interesa, ¿no? A la gente que maneja la economía, ¿no? Y a fin de cuentas a nosotros tampoco, ¿no? Como ciudadanos, ¿no? Vivamos aquí, vivamos hasta en Rusia, ¿no? O sea,
y que los conflictos de ahora que detrás está la mano de Estados Unidos y Rusia y China, evidentemente, claro que sí. Y también en apoyo de formaciones políticas que son contrarias a una forma de ver la globalización o la Unión Europea o Estados Unidos, ¿no? Todos tenéis en mente, ¿no? Que si Trump era un amigo de Putin o yo qué sé, o el apoyo fuera por parte de Rusia, el apoyo descarado de siempre de Estados Unidos por Israel, ¿no? Claro, evidentemente. Y esto puede jugar de una forma parecida, ¿no? No igual, pero parecida a lo que se vivía en el asunto de la Guerra Fría, ¿no? Y todas las guerras que ha habido en Oriente Medio desde que el 11 de septiembre derribaron las Torres Gemelas, pues empezaron de una manera con Putin y Rusia al lado de Estados Unidos y terminaron enfrentándose en la guerra de Siria. En la guerra de Siria terminaron enfrentándose a través de enemigos interpuestos, unos apoyando al gobierno de Assad y el otro apoyando a los yihadistas que no eran tan diferentes de los que tiraron las Torres Gemelas. Yo creo que ese apunte hay que tenerlo en cuenta. Otra pregunta, ¿no? ¿Tienes una? Bueno. Muchas gracias por haber venido y haber dado esta charla. Ahora una pregunta más de actualidad. Esta semana Irán es posible que retome su programa nuclear. ¿Qué puede provocar esta situación? Y el segundo, es más una duda, por ejemplo, Rusia en la guerra de Ucrania tampoco ha demostrado que su armamento esté en buenas condiciones, con las bombas locas y todo esto. Así que es posible que las sociedades nucleares de Rusia no estén tampoco en situación óptima para hacer lo que puedan hacer. Muchas gracias. Diría quizá, bueno, por empezar por Irán, es verdad que Irán lleva intentando este plan nuclear desde hace, o lleva intentando desarrollar el plan nuclear desde hace ya bastantes años, porque hay alguien en la región que sí que dice poseer esas armas, ¿no? De nuevo, un poco el ejemplo que veíamos antes de Corea del Norte y Corea del Sur. En esa región se teme que Israel pueda tener esas armas nucleares, entonces ante esa enemistad entre uno y otro, pues, se puede entender que Irán también quiera tenerla para defenderse o para crear este clima de disuasión nuclear. ¿Qué puede pasar o qué consecuencias puede tener que más estados quieran adquirir el arma nuclear y también defenderse de esas situaciones? Como seguro que tenéis en la cabeza, las relaciones en Oriente Medio van de amigos a enemigos, pues un poco según el contexto histórico, el momento particular, las enemistades, amistades, han ido variando. Entonces, pues, por ese motivo, Arabia Saudí, hace poco, estas últimas semanas, se ha visto cómo pretende o que tenía el objetivo de llegar a algún acuerdo con Estados Unidos para ya sea empezar ese programa nuclear o estar protegido por su paraguas nuclear, algo así. Así que yo creo que lo que al final acaba suponiendo esta proliferación de Irán es más proliferación en la región, que más estados quieran ser estados nucleares para proteger su integridad nacional. Y con respecto a Rusia, comentabas sobre su armamento. Como os decía, el armamento nuclear es estimado, así que no tenemos ni idea realmente de cuántas hay. Quizá nos ha estado tomando el pelo durante muchos años y no tienen tantas, o están obsoletas, o llevan tanto tiempo apiladas que ya no funcionarían, pero es algo que desconocemos. Por eso creo que el arma nuclear va más bien relacionada con la incertidumbre que genera. Es esa incertidumbre la que hace que realmente funcione. Así que no es tanto cuánto funcione, sino el miedo que nos transmite. Es un tema psicológico. Es un tema psicológico. Irán, bueno, quiere tener la bomba porque la tiene Israel, pero si la tiene Irán, que la tiene la Arabia Saudita. Durante bastantes años se estuvo poniendo sanciones a Irán porque perseguía ellos decían programa nuclear civil, ¿no? Pacífico, ¿no? Para tener
nuclear. Porque, claro, había muchas sospechas de que lo que quería era obtener la bomba nuclear, ¿no? Pero esto nos lleva también a un poco una cuestión, ¿no? Que no sé hasta qué punto se aguanta, ¿no? Que ¿por qué unas naciones, unos estados pueden tener la bomba nuclear y otros no? O sea, ¿por qué es un peligro para todos? De acuerdo. Pero ¿quién te dice tú que uno de los estados que ocupan el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas un día no acaben en una inestabilidad y suceda un accidente? O inicien un conflicto armado. Claro, vivimos en momentos un poco convulsos, ¿no? Durante la Guerra Fría es cierto que había tensión, es cierto que había guerras en lo que se llamó el Tercer Mundo, ¿no? Que el Tercer Mundo se llamó no porque eran unos países empobrecidos, sino porque no querían pertenecer ni al primero ni al segundo, querían ser el Tercer Mundo, ¿no? No se querían alinear. En esa época había cierta claridad, por lo menos, en lo que es el tema de las grandes superpotencias. Hoy esto trontolla un poco y genera inestabilidad. Tenemos una pregunta ahí al fondo. Sí, puede que sea la última pregunta. A no ser que haya. Buenas tardes. Venimos hablando de la situación distinta que hay ahora respecto a la Guerra Fría con los países que tienen la bomba atómica. Pero yo estaba pensando también quizá en que no hay una simetría con la que había antes entre Estados Unidos y la Por ejemplo, ¿ustedes piensan que si ahora mismo Rusia lanzara una bomba atómica sobre Ucrania de pequeño tamaño, Estados Unidos respondería? Yo pienso que dependiendo de quién estuviera en la presidencia de Estados Unidos, podría estar pasando. ¿Qué opinan? Es una pregunta. He entendido bien que si lanzan una bomba atómica a alguno de estos estados, que sí va a haber respuesta. ¿Va por ahí el asunto? Que no lo he escuchado muy bien. O sea, si Estados Unidos respondería, ¿no? Sí, respondería. Es tuyo, perdón, que si ahora mismo Rusia lanzara una bomba de espacio potencia en Ucrania, Estados Unidos podría no responder. Podría no responder. Habría todo tipo de bloqueos. Podría no responder. Y porque si es un dilema que se ha planteado. Pero todo indica lo contrario. Todo indica lo contrario. El sistema de poder en el mundo, que también es militar, no solo es económico, durante todo este tiempo se ha sustentado en eso, ¿no? Aquí estamos nosotros, aquí estáis vosotros y mantenemos una tensión. Yo creo que es parte del dilema que comentábamos, ¿no? Realmente la disuasión funciona y en caso de que se lanzara esa arma nuclear, ¿qué respuesta habría? Realmente el territorio es el europeo el que caería esa arma nuclear. Entonces Estados Unidos podría decir, si me meto en este lío, quizá vuelve a mí, o eso, cruzando todo el océano Atlántico. Entonces, no sé si querría meterse en ese problema o no. A la vez es una demostración de poderío. Así que ahí tendríamos que ponderar si quiere arriesgarse mediante la demostración de poderío o prefiere, no sé, achantarse, entre comillas, ¿no? Como echarse un poco atrás y esperar a ver qué pasa. Es que estamos en un escenario que no se ha dado nunca. Ni siquiera con armas convencionales, después de la Segunda Guerra Mundial. No ha habido una tercera guerra mundial, a no ser que entendamos que la guerra mundial lo fue. Entonces, una confrontación entre bloques, en este caso la OTAN y lo que podría ser Rusia y otros países, como China, no se ha dado. O sea, peligrosamente se están enfrentando, nos estamos enfrentando en Ucrania. Una guerra, en mi opinión, inútil que nunca debería haber empezado, ¿no? Nunca se debería haber invadido Ucrania ni nunca se debería haber llevado por mucho
sabemos que no el tipo de régimen que hay en Rusia, ¿no? Y que irá hacia peor. Nunca se debería haber llegado a la situación que ha provocado esa guerra, ¿no? Pero, claro, o sea, me gustaría... la película de Stanley Kubrick, El teléfono rojo, es una sátira, ¿no? Pero sería interesante que la vierais y también, sobre todo, Punto Límite. Porque en Punto Límite se da ese dilema, precisamente. En Punto Límite, claro, es que si os explico qué pasa ya no la vais a ver. O la vais a ver, pero no igual, ¿no? Pero se da precisamente ese dilema, ¿no? Y se da no en el hecho de o sea, hay un accidente, ¿no? O sea, nadie busca una guerra, pero hay un accidente. Precisamente se da una respuesta para no ir a más. O sea, para que eso sea un accidente. Y se da una respuesta inesperada. Que no es bonita. Pero esa respuesta que se da evita, ¿no?, la aniquilación, ¿no? O sea, la destrucción mutua asegurada. A veces hay que pensar también en el daño está hecho, ¿no? Pero realmente queremos ir al daño total. Es una cuestión. De hecho, por acabar, sin alargarme, alguna vez se ha dicho, creo que es más a modo chascarrillo, pero se ha comentado que la Tercera Guerra Mundial sería con palos y piedras porque ya nos habríamos autodestruido. Sí. Dicen que lo dijo Einstein eso. No sé si es modo chascarrillo o de verdad se ha dicho. Sí, pero, sí, dicen que lo dije Einstein. Refleja un poco esta idea, ¿no? De si Rusia atacara, ¿qué haría la Unión Europea o qué haría Europa y qué haría también Estados Unidos? Y esto acabaría pues todo destruido. Espero que parece que es poco probable, pero bueno, esa sería un poco la posible respuesta de los estados. Yo creo que en plan así como reflexión final, pues deberíamos, más vosotros, ¿no?, que vais a ser o que sois periodistas, ¿no? O sea, estar un poco en el bien común, ¿no? O sea, estar concienciados, ¿no?, de que este tipo de armamentos, las guerras en general, ¿no?, que no deberían de tener cabida, ¿no? Por mucho de que no vivamos en un mundo ideal tampoco y de que es cierto que los ejércitos es posible que tengan que existir, ¿no? Pero un poco buscar una salida, ¿no? No podemos, ¿no?, deslizarnos por la pendiente, ¿no?, hasta que al final suceda una catástrofe que la vemos lejos, ¿no?, en estos momentos, pero puede que mañana la tengas en tus calles, ¿no? Sí. Y la hemos tenido, ¿no? Lo sabemos, ¿no? Lo sabemos. Y hay que evitar eso. Muchas gracias, Francesc. Gracias. Y Mónica, muchísimas gracias a los dos por esta sesión tan enriquecedora. Hemos aprendido muchísimo, de verdad, yo por lo menos, muchísimo. Bueno, pues no porque no nos gustara quedarnos hablando más, sino no porque no nos apetezca, sino porque, bueno, ya tenemos la hora que habíamos marcado como de cierre. Así que, otra vez, gracias por asistir, gracias por vuestra presencia aquí y seguiremos informando de futuras sesiones del Club de Comunicación Internacional que precisamente los alumnos, ¿no?, estáis promoviendo. Así que, de hecho, probablemente seréis vosotros los que nos aviséis a nosotros de la próxima sesión. Muchas gracias. Gracias.